Hola, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo desde la emisora La Voz de Borinquen, desde la ciudad de Orlando, Florida, y la ciudad de San Sebastián, Puerto Rico, vía control remoto y para el mundo entero. Así, si tú me escuchas, tú sabes que los fines de semana, puede ser sábado o puede ser domingo, hacemos entrevistas de personas que nosotros creemos que es importante para la hispanidad y para el pueblo de Puerto Rico. Eh, Sabes tú que nosotros somos una emisora reunificacionista. Y en otras palabras, buscamos la reunificación de Puerto Rico con España, sea políticamente, sea culturalmente o sea como sea, queremos acercarnos a la madre patria. Por lo tanto, pues ya tú sabes que esta es una emisora que se puede hablar de política, se puede hablar de lo cultural y por eso yo te invito a que escuche atentamente pues la entrevista que tenemos en estos momentos. En estos momentos, pues en entrevista tenemos al señor Manuel Delgado Alfonso. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Desde España, ¿De qué parte de aquí, España eres? perdón. ¿De qué parte de España eres? Bueno, yo soy de la parte del sur, soy de Granada, mundialmente conocida. Tenemos la ciudad más bonita del mundo, un edificio de más de 800 años, la Alhambra de Granada, pero resido en Jerez, porque la verdad que, bueno, por razones profesionales me desplacé prácticamente por toda España y al final me asenté aquí en Jerez, donde tenemos un buen clima, una buena gastronomía y muy buenos caldos para degustar. Ah, mira qué bien. Yo fui a España, pero para ir a España tengo que quedarme un año o dos para conocer todo el territorio, porque en una semana ni en un mes puedo conocer España. Eso es imposible. España es como una enciclopedia de historia Sí. abierta al mundo, que una vez tú entras a ese mundo, pues no quieres salirte, ¿no? Bueno, lo que decía antes, yo he recorrido prácticamente, no prácticamente, he puesto mis pies en todas las provincias españolas, son 52, pero sí que es verdad que conocerla y conocerla en un cierto grado de profundidad necesita vivir más de una vida en este país. Pero yo creo que eso es extensible a todos los países. Por mucho que queramos, desafortunadamente no tenemos ni tanto tiempo ni tanta economía para hacerlo, pero se disfruta y Sí. Bueno, economía no tenemos y tiempo mucho menos, menos, pero el menos. caso de España es excepcional, porque España es historia. Y Sí. esa es la diferencia de otros países. Hombre, nosotros, bueno, nosotros hemos marcado ya los 500 años de historia. Es un país que nace en el 1492, nos guste o no nos guste, porque anteriormente, yo creo que esa es la mala definición que existe. Anteriormente no existía España. España nace tras el reinado de los Reyes Católicos, la conquista de Granada y la reunificación de lo que es el territorio nacional. Y a partir de ahí sí empieza a construirse el sentido de nación española. Y lógicamente ya viene la extensión hacia ese nuevo mundo, hacia ese mundo colonizado que dio lugar a un imperio inmenso de sol a sol. Pero indudablemente España es mucho más que lo que hoy presenta una realidad. Se ha quedado reducido a la península ibérica y sin embargo abarcamos algo más y deberíamos de abarcar algo más, porque el legado cultural que aquí se ha desarrollado con colaboración hoy es comprensible en 600 millones de seres, ¿no? Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Una población que alcanza muchísimos ámbitos. Sí, Manuel, vamos a platicar hoy sobre la organización reunificacionista.org. La organización reunificacionista.org, yo tengo contacto con ellos y he participado más de 2 o 3 años y había platicado con Eligio Taboada, pero últimamente la organización ha sufrido numerosos cambios y yo quiero que tú me platiques de esos cambios y qué posición ocupas tú en la organización ahora. Pero primeramente, háblame del nombre de la organización. ¿Va a seguir con el mismo nombre o se ha Bueno, cambiado el nombre? bueno, ahora mismo estamos en una fase de reestructuración. Sí que es verdad que queremos darle un nuevo sentido, hacerlo un poco más universal, más hispanista. Es decir, alcanzar no solamente ya lo que era
Puerto Rico, sino hacerlo extensivo. Yo creo que el otro día estábamos con la entrevista de Marcelo Gullo y hizo una definición que para mí es correcta. Es decir, México fue el primer virreinato y yo creo que tendría que haber sido tirón de esta hispanidad. Pues nosotros vamos a cambiar el nombre, no vamos a cambiar el sentido. O sea, nuestra idea, antes lo señalaba usted, políticamente es muy complicado, pero sí culturalmente y sí socialmente se pueden crear lazos no solamente con Puerto Rico, sino con todo lo que es el mundo hispanoamericano. Y yo creo que eso es el sustrato en el que nosotros vivimos todavía y, lógicamente, queremos darle esa progresión. Repito, al ser una cuestión que enlaza también con el tema político, tenemos ahí una serie de frenos porque, bueno, la política es lo que es y es complicado de resolver. Pero sí que es verdad que el trabajo que estamos haciendo, y más ahora mismo aquí, porque estamos enfocados en que esta ciudad, Jerez, se quiere convertir en la capital europea de la cultura en el año 2031. Y es una de las partes que estamos trabajando. Y en esa organización a mí me quieren de presidente, con lo cual uno ya se cuestiona mucho lo que es la situación, ¿no? Ahí estamos bregando con ello y bueno, pasito a pasito. No tenemos mucha prisa todavía porque, bueno, el funcionamiento y el rodamiento está ahí hecho y vamos a seguir tirando de él. Sí, y como la organización ha sufrido una reestructuración, si se puede decir, actualmente, ¿cuántos miembros tiene la organización? Yo no los tengo contabilizados, porque con estos vaivenes sí que es verdad que hay mucha gente que sigue afín, pero no tenemos todavía ese organigrama. Perdón, el organigrama está estructurado, pero lo que no tenemos es el número de socios participativos. ¿Qué ocurre? Que estamos un poco, por eso decía, lo que estamos en ese engranaje de construcción. ¿Por qué? Pues porque desgraciadamente con estos vaivenes había gente que ha entrado, gente que ha salido y no hay un cierto grado de descontrol. No nos preocupa demasiado porque el núcleo estructural lo estamos generando aquí físicamente, con lo cual vamos a tener un mejor control de esta afiliación y de este número de participantes dentro de lo que va a ser en sí el propio movimiento, ¿no? Por Sí. ahora, trabajando. Bueno, siendo ese el caso, la siguiente pregunta sería, siendo que la organización anteriormente, el nombre que tenía, no sé si lo siga teniendo, reunificacionista.org, yo siempre he entendido que la organización de ustedes, al referirse al término reunificacionista, no implicaba solamente a Puerto Rico, sino a países hispanos que se quieren reunificar con España, sea culturalmente, no necesariamente políticamente, como muchos creen, porque en la actualidad eso es imposible. Un país hispano reunirse políticamente o asociarse con España, inclusive Puerto Rico mismo, que nosotros estamos tratando de luchar por la reunificación con España. Yo creo que hasta el momento es un sueño que tenemos. Hasta que el pueblo puertorriqueño no decida otra cosa, si aceptar el reunificacionismo, y para eso pues se tiene que trabajar muchísimo las organizaciones reunificacionistas en Puerto Rico. Pero estoy en lo cierto yo cuando te pregunto si ese es el propósito también de la organización de ustedes, tratar de reunificar el mundo hispano cultural o de la manera que sea con España. Correcto. Yo creo que lo que apuntaba antes. Sí, el concepto pan significa ese todo englobado, precisamente lo que fue el mundo hispano. Porque la verdad que es que abarcamos todo el universo. Entonces, evidentemente aquí no se puede obligar a nadie. Y lo señalabas muy bien, porque tenemos un conflicto. Es decir, aquí hay determinadas estructuras políticas que no se adecuan en las unas contra las otras. Sería muy complicado. Y luego está la propia voluntad. Evidentemente, la idea es hacerlo extensible a todos aquellos países que quieran unirse a ese concepto cultural. ¿Por qué cultural? Porque si arrancamos de la base cultural, sí podremos hacer una extensión hacia todo este universo hispano. Bueno, ya habrá una lengua común, unos intereses comunes que pueden ir desarrollándose a lo largo del tiempo. Esto no es una labor a corto plazo, esto va a ser a muchísimo largo plazo. Por largo que usted también, que tú apuntabas. El problema básico es que la ciudadanía nos tenemos que concienciar todos en esa misma idea.
y hay muchos reactivos contra ellos. Por tanto, me imagino que por ahí, como por aquí, la gente no está por ese sentido, ¿no? Todavía se ven determinados fantasmas que no se saben hasta dónde pueden alcanzarse. La idea está clara, la idea es unificar el concepto. Y una vez que se consiga la unificación del concepto, que tenemos una base muy común, que es la lengua, a partir de ahí no nos olvidemos que la Academia de la Lengua no solamente es España, sino que están universalizados en todos los países que siguen manteniendo ese legado lingüístico. Entonces, eso sería el primer punto de batalla. Y ahí estamos. En cuanto a lo que antes me apuntaba del tema del término, bueno, es que todas las definiciones también contienen sus pequeños sustratos, sus subtítulos. Nosotros no renegamos del concepto reunificación, porque parte de esa universalidad pasa por una reunificación de todos los países, repito, en la medida que cada uno quiera integrarse en el conjunto, ¿no? Entonces no renunciamos a ello. Por eso decía antes de que estamos en esa misma fase ahora mismo de desglose, de deglutir qué concepto es el que vamos a utilizar sin perder el origen, que ahí es donde está el caballo de batalla que seguimos manteniendo. Te entiendo perfectamente, pero yo he visto mucho en los países hispanos que mucha gente quiere alejarse de España, alejarse del hispanismo. Y yo digo, eso es imposible porque esas son nuestras raíces. ¿Cómo tú te vas a tratar, aparentar, como hay muchos que dicen que no son hispanos, que no se sienten hispanos? Yo digo, no te sientes hispano, pero en tu esencia eres hispano, me hablas español. La cultura es hispana, entonces, ¿cómo te estás contradiciendo o renegándote tú mismo? Son cuestiones que a mí se me hacen difícil de entender. Bueno, esto es una labor, decía antes, a muchísimo largo plazo. ¿Por qué? Porque se trata de convencer a la gente. Y la gente tiene que autoconvencerse también de qué es la necesidad que tenemos. El mundo está cambiando, el mundo se está generalizando de una forma que es bestial y cada vez los contactos y las tomas de decisiones están mucho más fuera del alcance de nosotros mismos. El primer elemento común que tenemos es la lengua, que eso nos lo facilita, porque no es lo mismo tener que estar cambiando de idioma cada vez que cambias de país, a tener un país donde puedes expresarte con la misma. Bueno, tendremos nuestra propia semántica, nuestras propias características lingüísticas de la zona, pero en el conjunto nos entendemos. Y yo creo que eso es la base fundamental. Hombre, el trabajo, repito, yo creo que la parte fundamental va a estar en el nivel cultural, por esa facilidad que puede dar de atracción. ¿Complicado? ¿Es muy complicado? Pues sí, porque efectivamente yo creo que arrancamos de una leyenda negra que nosotros mismos asumimos. Yo aquí defiendo la teoría de que nosotros mismos, y aquí en España, somos contrarios a nuestra propia leyenda, es decir, no pasamos páginas. Miramos a los norteamericanos, a USA, y ellos pasan páginas. Tienen una derrota atroz en Vietnam y al día siguiente, pues, si te he visto no me acuerdo. Y aquí nos cuesta reconocer que hace 500 años, repito, este país era Castilla, se convirtió en España en el 1492 y de ahí produce esa evolución. Y hoy no tenemos nada que ver. Hombre, hay una problemática política, porque esto sigue siendo una monarquía, ahí tenéis una república, y evidentemente hay un choque legal. Pero a nivel, repito, cultural y social, yo creo que no hay tanto conflicto. El autoconvencimiento, lo primero es olvidarnos de esa leyenda negra que hubo atrocidades y siempre la habrá porque cualquier guerra que se produzca lleva aparejado sacrificio y desmanes. Pero centrémonos en lo positivo, no en lo negativo, porque yo creo que el bagaje que llevamos, esa interculturalidad, esa mezcolanza tanto social como humana, está ahí y yo creo que no podemos despreciarla. Aquí no se nos acusa muchas veces de que sí puede haber racismo. Sí, aquí le he echado un vistazo y casi el 80% de la población tiene alguna raíz común, o bien con América, o bien con Filipinas, o bien con Puerto Rico. Yo creo que el bagaje está ahí y hay que utilizarlo y hay que explotarlo, desde luego. No es fácil. Y Sí, yo esa idea la tengo muy clara, ¿eh? yo creo que el hispanismo lo lleva uno dentro de su sangre, dentro de su esencia, y te doy un ejemplo. El caso de que Puerto Rico algún día se convierta en un territorio incorporado de Estados Unidos, nosotros no podemos incorporarnos culturalmente
de lleno con los Estados Unidos, porque siempre va a haber, como lo hay ahora en la actualidad de todos los puertorriqueños en Estados Unidos, se buscan unos a otros, nos buscamos nosotros los hispanos en Estados Unidos unos a otros, y tú no ves al gringo tratando de acercarse a nosotros, a juntarse con nosotros o nosotros con ellos. O sea, tratamos nosotros de buscar nuestro mundo hispano porque ahí nos acomodamos bien. O sea, lo que te quiero decir es que el hispanismo tiene que pasar siglos, si es que se va a eliminar del ser humano, del hispano que vive aquí en Estados Unidos, porque por el momento es imposible. Bueno, oye, lo estamos apuntando. Decía, muy dificultoso en estos momentos, porque además el sustrato, y ustedes lo tenéis ahí mucho más cerca que americano, anglófilo, evidentemente lo que hace es depreciar. Es decir, hay un depredador de la cultura. Ahora mismo creo que Trump ha eliminado el español de la página web de allí Sí, de América o de USA, cuando creo que son 60 millones de hispanohablantes lo que hay allí, ¿no? Es decir, que es pero esto ya se vio y se definió en Europa, en Italia, con lo que era el comunismo, que llevó de un efecto de introducción en la cultura y de destrucción. Es decir, si te descomponen, te pierdes. Y yo estoy de acuerdo con lo que estamos hablando. Es decir, hay un problema de que nosotros, los propios hispanos, nos tenemos que dar cuenta de que el lazo común que tenemos de la lengua nos va a permitir esa integración. Evidentemente, hablamos de personas y nuestro bagaje cultural, nuestro bagaje personal y nuestra propia experiencia son las que determinan la posición que adoptamos. Tenemos reactivos en todos los mundos. Tanto ahí lo tenéis ustedes como lo tenemos nosotros aquí. Es decir, hay muchas veces que se deprecia al hispano que viene de Sudamérica porque no se le considera. Bueno, es que esos reactivos los vamos a tener y los vamos a sufrir, nos guste o no nos guste, siempre. No por xenofobia, porque sí que es verdad que luego se asume de que es un trabajador que se integra con mucha más facilidad que un africano, por ejemplo. Entonces, eso lo tenemos asumido. Lo que pasa es que nos cuesta todavía, repito, yo creo que el peso de nuestra propia leyenda negra todavía tenemos una fría. No lo olvidemos que aquí se sigue utilizando la palabra genocida para hablar de lo que ocurrió en Hispanoamérica. Un momentito, hay que matizarlo, ¿no? Y yo creo que si sí. entramos en este debate nos damos cuenta de que no hubo genocidio. Bueno, repito, en todas las guerras se producen muertos, en todas. Hay que saber limar esa aspereza y ganar lo positivo de lo que se crea uno, que no lo negativo que se ha ido produciendo. Hay que superar esos términos y llegar al convencimiento de común, ¿no? Corto Sí, plazo no va a ser nunca. mucha gente usa esa palabra genocidio, pero creo yo que no la explican bien porque para mí un genocidio es un exterminio De completamente. una raza completa. Y eso hasta el día de hoy todavía hay rasgos de lo que era ¿no? En la antigüedad. Así que no se ha exterminado, no fue un genocidio completamente. Eso es como decir que Hitler acabó con todos los judíos. No, no acabó. Hubo una matanza, pero un genocidio de Correcto. exterminación completa de la raza judía no sucedió. ¿No? Y ahí es donde está el término. Si es que en definitiva es genocidio es la erradicación perfecta de una raza o de una cultura. Sí, Pero ni se ha producido, porque precisamente cuando España llega allí o cuando Castilla llega allí, evidentemente lo que se hace es recuperar las lenguas. ¿Por qué? Porque cuando uno llega a un país extranjero, lo primero que pretende es hablar el mismo idioma que tienen los lugareños. Y eso se hizo. Y de hecho tenemos ahí que históricamente la conservación de todas las lenguas autóctonas de Hispanoamérica las conservaron precisamente los franciscanos. Yo no creo en el término, yo creo, repito lo de antes, es decir, bueno, conflictos se producen en una época concreta, con unas medidas concretas y con unas circunstancias concretas. O sea, eso interpretar la historia 540 o 560 años después, eso es imposible y no se debe hacer. Hay que superar esos términos y hay que entrar en la realidad. Es decir, que hay un pueblo ahí que puede tener una integración o que podemos tener entre todos una integración y sacar adelante lo positivo. Yo creo que nos podemos aportar muchísimo, porque buena gente hay en todo sitio y capacidades para hacerlo también. sí. Y volviendo al caso, tú sabes que soy puertorriqueño y me interesa pues la parte puertorriqueña y
y el hispanismo, pero aquí todo concentrado en el caso de Puerto Rico. En esta nueva fase que va a tomar su organización, ¿en qué manera puede contribuir su organización ahora en el caso de Puerto Rico en diferentes facetas? Tú sabes, por ejemplo, se está tratando de luchar que el puertorriqueño se le conceda la nacionalidad española por lo que sucedió en el Tratado de París en el artículo 9, que ya sabe qué fue lo que sucedió. A base de eso y de grupos puertorriqueños que quieren buscar el reunificacionismo de Puerto Rico con España, ¿en qué faceta puedes tú ayudarnos a nosotros los puertorriqueños a lograr algunos de los propósitos? Porque sé que otro va a ser difícil lograrlo, pero ahí Bueno, estamos. yo creo que la dificultad viene por las cuestiones políticas que antes apuntábamos, ¿no? Sí, A partir de ahí es complicado. Nosotros lo que estamos intentando hacer, lo que antes señalaba, ¿sí? Queremos aumentar el número de conferencias, queremos aumentar la participación de personajes de diferentes ámbitos de la cultura hispana y con eso empezar a hacer una capacidad de divulgación de realmente lo que es el mundo hispano y lo que significa. Evidentemente, las personas, la integración, los tratados están ahí, pero que estamos tan acostumbrados a que se incumplan, que es bestial. Pero en España ahora mismo hay una corriente que es precisamente el reconocimiento de los sefardíes, estamos hablando casi 550 años también de su expulsión. Entonces, se le está intentando redotar otra vez, a través de sus orígenes, de la nacionalidad española. Y yo creo que eso se conseguirá. Yo creo que lo que vamos a intentar nosotros es llevar un poquito más allá la cultura hasta donde podamos y a ver qué implicaciones se pueden lograr políticamente. Y yo creo que es la misma labor que tienen ustedes o que tenéis ustedes ahí, ¿no? Es decir, es implicar a nuestros propios políticos para buscar ese lazo común y que, bueno, pues si aquí hace falta gente que venga a trabajar y gente que venga a aportar, igual que creo que a ustedes les vendría también mucho de las investigaciones. Aquí el nivel científico es bastante bueno y bastante alto. O sea, yo creo que eso sería un aporte común. Yo creo que ahora mismo el trabajo básico y el que vamos a continuar nosotros está en esa incidencia cultural e incidir muchísimo en el cambio de paradigma que se estaba produciendo y da una nueva visión de lo que es el mundo hispano, por supuesto, y evidentemente en aquellos que quieran integrarse, que es el caso de Puerto Rico, que yo creo que es uno de los que más habéis avanzado en ese concepto, pues arrastrarnos al carro y hasta ver dónde podemos hacerlo. Es complicado, ¿eh? Porque yo creo que es cuestión de tiempo y de años, ¿no? Pero bueno, a ver dónde llegamos. Yo no, pero no fíjate, soy pesimista. sí, pero fíjate, yo viendo el pueblo puertorriqueño, diferentes ideas políticas que tenemos. Uno cree en la estabilidad con Estados Unidos, otros quieren la independencia, otros quieren una república asociada con Estados Unidos. Y pues yo respeto cada opinión de cada cual, pero sí he notado que cuando se habla de la nacionalidad española para los puertorriqueños, ahí todo el puertorriqueño está de acuerdo, no importa la ideología política que procesen, todos están de acuerdo que debemos tener la nacionalidad española. Lo que me dan a entender a mí es que ellos pues se sienten hispanos, se sienten que todavía tiene que haber algo que los una a la madre patria y ese algo puede ser la nacionalidad española. Eh, es impresionante para mí, porque si hay gente que busca que Puerto Rico se incorpore a Estados Unidos y también quieren obtener la nacionalidad española, eso me da a entender a mí como que ellos quieren un plan B en caso que les falle unirse con Estados Unidos, lo cual yo veo que una vez ya tú te une o te incorpora a la nación norteamericana como Estado, difícilmente te puedas salir de ahí. Pero individualmente, como persona, parece que cada persona quiere tener un plan B y parece que la nacionalidad española sería un plan B para ellos. ¿Cómo tú lo ves? Hombre, yo creo que la doble nacionalidad sigue existiendo y yo creo que sería una de las cuestiones a tratar. Repito,
políticamente, de tal manera que se facilitara a que lo que es puertorriqueños que quisieran adquirir esa doble nacionalidad, pues tuvieran abierto el camino. No nos olvidemos que aquí la doble nacionalidad se adquiere por residencia en España, es decir, que lo único que requiere es Sí, que sí. el personal evidentemente esté asentado en España, tenga una participación trabajadora, social, algún tipo de implicación dentro de lo que es el mundo. Y yo creo que ese es el camino. El que se identifiquen puertorriqueños, porque como ocurre en muchísimos españoles, no nos sentimos desligados de lo que es el concepto de hispanidad. Aquí no hay soberbia de poderío, es decir, no somos el imperio. El imperio ya desapareció hace Sí, sí. 200 años y eso no existe. La salida en el 1898, la desaparición de las colonias españolas en América y en Filipinas, eso ya sucumbió y estamos en un nuevo mundo. Ese nuevo mundo yo creo que pero lo que tú señalabas, aquí se incide de la misma forma. Aquí hay un volcado de partidos que lo ves contradictorio en todos los sentidos, mientras que hay algunos que efectivamente pretenden traer hacia España lo que es la cultura y lo que es el reingreso de esa cultura hispana. Hay otros que, bueno, a cal y canto, ¿no? Aquí no se permite la entrada absolutamente a nadie. Pero yo creo que por eso lo que señalaba antes, hay un problema político de base que la única capacidad de solución que tendremos sería en esos conciertos bilaterales, indudablemente arrastrar la cultura para que se viera el peso cultural que puede tener tanto Puerto Rico aquí, repito, como extensible a cualquier país. Lo que pasa es que ahora vemos, como ha pasado recientemente en México con la señora Claudia Sheinbaum, que lo primero que hace es disparar contra España. Oiga, vamos a ser un poquito realistas. Yo creo que mientras que los propios dirigentes no tengan esa cultura social, va a ser muy complicado, ¿no? Y repito, el choque frontal está en la política, no está en nuestra cultura, porque aquí lo vivimos, porque repito, aquí no sé si hay puertorriqueños en España, me imagino que sí, pero hay muchos sudamericanos y están integrados dentro de lo que es nuestra sociedad plenamente, ¿no? O sea, no tienen problema. El resto de procesos están ahí, hay que incentivarlo de alguna manera. Yo no sé hasta qué capacidad nos van a dejar a nosotros, porque sí tengo que decir una cosa, que no somos la única asociación que hay, ¿no? Esto está disparatado y mientras que no haya una confluencia en todas aquellas asociaciones que reivindicamos ese mismo concepto, cada uno con nuestros propios matices, de Hispanoamérica, complicadísimo, ¿no? Yo creo que ahí es donde está el trabajo, ¿no? Repito, yo me he puesto la meta del 2031, que a ver si conseguimos hacerlo, y de ahí ya veremos los resultados y valoraremos la realidad que nos hemos encontrado y las soluciones que hemos podido aportar. Sí, tiene razón y me río por eso, porque tocaste el caso de México. Yo digo, el caso de México es un caso excepcional que yo digo, contra, si esa señora, tanto que ataca a España y defiende pues a los indígenas de su país, que tiene derecho a defenderse, pero si Correcto. no se siente hispana y ataca tanto a España, pues vamos a ser realistas. ¿Por qué no habla, si es que lo hay, por qué no habla el lenguaje azteca y se olvida entonces ya de España si es que se quiere olvidar y deja de estar hablando español y se dedica entonces a hablar el idioma azteca y de ahora para adelante todo va a ser en azteca porque nosotros no queremos cuenta con los españoles o con la hispanidad? Entonces, si se va, vete de una vez, pero no esté como Donald Trump, hoy te subo, mañana cambia de idea, y eso tiene el mercado subiendo y bajando porque no sabe si le cree a Donald Trump que un día está subiendo, otro día está bajando. Y tú no puedes estar en un vaivén. Claro, es que yo creo que ahí es donde está la esencia, porque aquí se dice ni contigo ni sin ti, ¿no? Es decir, Sí, no son capaces de abordarlo, porque yo creo que se plantea, y el pueblo es mucho más sabio que nuestros dirigentes. El pueblo entiende rápidamente cuáles son las necesidades que tiene y cuáles son sus intereses primarios, ¿no? Y eso es lo que no se está llevando a efecto. Desgraciadamente, repito, tenemos unos políticos que no solamente desde España se puede extender a cualquiera de los países de este entorno nuestro hispanoamericano. Y tenemos unos delincuentes, perdón, unos dirigentes cada vez más separados de la realidad. Bueno, si el concepto ese de globalismo que sufrimos se nos ha entroncado en nuestra propia forma de verlo
Y hoy por hoy el populismo es el máximo, aquí no se atienden las razones básicas de eso, de formación, de proyección, de cultura, se han perdido valores tradicionales muy importantes, valores que estamos hablando de solidaridad, de ayuda, bueno, y tenemos lo que tenemos. Repito, yo creo que es que el pueblo tiene que salir un poco del concepto de dirigente y buscar su propio camino. Yo no sé cómo se puede hacer. Yo sigo manteniendo que a nivel mundial se va a producir un ciclo de cambio social importante. Y yo creo que es donde tenemos que estar los hispanos, ¿no? O sea, buscar que ese camino nos lleve a un principio de integración, hasta donde podamos, ¿no? Si encontramos un líder universal, pues sería magnífico, pero lo veo complicadísimo. Pero fíjate, yo te voy a contar una historia. Cuando yo era joven, y yo vine a Estados Unidos a la edad de 16 años y tenía un amigo que era bien blanco, es bien blanca, no parecía puertorriqueño, pero era puertorriqueño, porque fue de las montañas de Puerto Rico, ahí que uno es más blanco porque el sol casi no le da. Pero llegamos a Chicago los dos y estudiamos y él dijo, yo quería ser mejor que nadie. Y decía, yo no me siento puertorriqueño, yo no me siento hispano. Y se cambió el apellido y se puso un apellido inglés. Oye, eso. Entonces no quería hablar con un español puro inglés y se separó de muchos puertorriqueños y siguió en su rumbo y se juntaba con los gringos. Bueno, al pasar de los tiempos se casó, tuvo hijos y a los hijos pues le dio el apellido de él, que era un apellido que él había pagado $500 y se había registrado. Eh, los hijos fueron a la escuela, se mezclaron con los hispanos, porque él, aunque él decía que no era hispano, pero vivía en la comunidad hispana. Porque cuando se juntaba con los gringos sabían que él no era gringo por su manera de comportarse. Era un gringo disfrazado para los gringos, según yo lo veía. Bueno, al pasar de los tiempos, yo fui el año pasado a Puerto Rico y me encontré con él, ya que él tiene la edad que tengo yo, ya somos adultos, la vejez, me senté con él a hablar, le dije, oye, ¿y cómo te va eso de que se había cambiado su apellido? ¿Y cómo ese cambio? ¿Cómo te va? Me dice, muchacho, ese fue el error más grande que yo cometí, porque ahora mismo mis hijos no No sé saben qué identidad tienen, no tienen un apellido hispano. Ellos saben que yo soy hispano, ellos saben que yo soy de Puerto Rico. Entonces ellos, cuando oyen música, les llama más la atención la música de Puerto Rico que las gringas. Entonces ellos tienen un conflicto dentro de ellos porque no tienen apellido hispano porque este se lo cambió, pero dentro del ser de ellos hay algo hispano que los llama y cuando oyen algo de música o de comida, le atrae si más lo hispano que lo de los gringos. Entonces me dice, yo cometí un grave error y yo dije, ¿te acuerdas cuando éramos pequeños? Cuando éramos teenagers, cuando eran jóvenes, que yo te lo dije, ahí están las consecuencias. yo, hombre, siguiendo en tu ejemplo, es que desgraciadamente hay mucha gente que su concepto identitario lo están perdiendo. Yo creo que alguna vez lo hemos señalado que ahora mismo hay un cambio cultural importantísimo que se está llevando. Y los americanos para eso, corrígeme si me equivoco, lo llaman WOPs, ¿no? Es decir, tiene que ser Sí, blanco o protestante y no sé qué algo más, no me acuerdo ya la definición que hacían de sí, WOP, ¿no? Y anglosajón, perdón. Anglosajón, blanco y protestante. y Es decir, es que eso es protestante. lo que se ha roto. Nosotros transportamos a todo el concepto lo que era el concepto del catolicismo, que está evolucionando, porque no nos olvidemos de que, por ejemplo, el último papa que tenemos ahora mismo argentino, es decir, ya no hay ese férreo control de la iglesia romana central, ¿no? No, es mucho más abierto. Y desde Sí. luego no podemos olvidarnos de que si perdemos nuestras raíces pasa como los árboles, ¿no? Si te quitas las raíces no creces, pero que te termina agotando y termina muriendo, ¿no? Eso siempre se ha llamado neurosis social, ¿no? O sea, hay mucha gente que llega un momento en el que pierde no solo su propia identidad, sino su familia, su amigo, su contacto social y su integración. Y termina pues como un cero a la izquierda, ¿no?
Los americanos en este sentido, yo creo que tú los vives más directamente, bueno, es que son segregacionistas al 100%. Ellos, si no eres de su etnia, no eres de su grupo social, no eres de su grupo cultural, te segregan, te apartan y te van aislando. Yo creo que es una de las cosas que teníamos que tener y reivindicarnos a nosotros como una cultura, como una forma de ser y con unas religiones. Oye, que aquí este Estado sigue siendo laico y lógicamente aquí se admiten todas las religiones. Pero bueno, teníamos una cultura común que es judío-cristiana, vamos a intentar mantenerla y a partir de ahí abrirnos nuestra propia brecha. Creo que ese sentido le falta todavía, no solamente ahí, yo creo que es extensible a todo el mundo hispano que tenemos. No nos sentimos identificados con nosotros mismos y lo vamos a padecer, lo están padeciendo ya tanto ahí como aquí, que aquí hay mucho cambio personal de falta de identidad y de identificarse lógicamente con tu propio mundo, que es el que te sostiene, ¿no? Sí, fíjate que yo a veces he pensado que si Puerto Rico hubiera sido una isla inglesa o de Correcto. un país europeo y Estados Unidos la hubiera conquistado, ya pues, Estados Unidos la hubiera anexado como Estado, porque su mismo idioma, casi la misma cultura, y con Puerto Rico se la ha hecho imposible. Inclusive el mismo Donald Trump ha dicho que Puerto Rico es como si fuera otro país. O sea, si lo anexamos, siempre va a haber ese problema de cultura, de idioma, como le pasa a algunas provincias en Canadá que hablan el francés y hay un choque como que quiere independizarse ahí dentro. Y Estados Unidos por eso es que dice mejor sería unir a Canadá, que se vuelva un estado de Estados Unidos que a Puerto Rico, porque eso es lo que está diciendo indirectamente. Mejor yo compro a Groenlandia que Puerto Rico. Y el canal de Panamá, aunque está en un país hispano, pero ya tú sabes que si ellos se apoderan, pues a ellos De poco le cualquier importa cosa. el país de Panamá, lo que le importa es el canal. Entonces, es impresionante cómo cada cual quiere ajustar a su modo, inclusive nosotros mismos que reconocemos que no somos parte de ello, hay algunos de nosotros que quieren a la cañona, como digo yo, ser parte y rechazar lo que uno es el hispanista. Yo creo que eso es común y corriente en todas las culturas. Es decir, la falta de integración la que generamos nosotros mismos. Aquí hay un término que se utiliza en Cataluña porque nosotros tenemos el mismo problema de segregación que tenéis ustedes por ahí. Es decir, hay Sí, territorios que no se sienten identificados con la nación en conjunto, ¿no? Cuando aquí el suma hace muchísimo más que el menos, ¿no? Pero a lo que tú apuntas, es que yo creo que Trump es simple y llanamente un comerciante. Y un comerciante, pues aquí utilizamos mucho el Sahel, ¿no? Es decir, utilizamos los marroquíes que viven ahí y que viven de esa negociación de trueque, ¿no? De, "Oye, yo te cambio, te cambio, te cambio y te presiono". Y eso es lo que hace. Trump ahora mismo tiene un problema básico que se llama China y es un problema económico. Se quiere quedar con Canadá a ver si resuelve sus problemas económicos, se quiere quedar con el canal de Panamá por el gran puerto que han creado los chinos en Perú y que sí que es verdad que le está permitiendo a los chinos un desembarque económico impresionante, no solamente ya hacia América del Norte, sino hacia América del Sur. Y luego lo que quiere, lo de Groenlandia, pues está claro, no quiere enemigos cerca y además quiere quedarse con apropiarse para Elon Musk de todas las tierras raras que encuentre en el camino, ¿no? Yo creo que ahí sí, tenemos sí. que aprender que nosotros somos diferentes a ellos y tenemos que ser un poco indiferentes. El ser nosotros mismos, bueno, pues repito, aquí tenemos, por ejemplo, los gitanos y están integrados dentro de nuestro espacio. Luego tienen y mantienen su propia cultura identitaria particular. Pero sí que es verdad que eso es posible en ese país que tiene 350 millones de personas, bueno, pues que sigan conviviendo 60 millones, ¿no? Y las últimas elecciones se ha visto. Es decir, si hay un apoyo, es que queremos apoyar esos cambios. Lo que pasa es que yo creo que en general, repito, si no eres blanco, anglosajón y protestante, estás de más en este país. Tenemos que darnos cuenta que si tú no nos quieres, a ver cómo nos integramos. Participar, bueno, pues
lo que antes señalaba. Si tú vienes aquí a España, estás trabajando, pues tienes los beneficios que te aporta este país en las condiciones de este país. Y yo creo que eso es lo que tenemos que asumir. Pero asumirlo nosotros mismos que no formamos de esa parte, de esa cultura. ¿Que podemos aportar? Por supuesto. Pero que integrarnos en lo que nos permita, no perder nuestras raíces, desde luego. Tanto para ustedes como nos pasa para nosotros, ¿eh? Que también es importante. Aquí ese Sí, choque cultural se está produciendo también, ¿eh? yo creo que uno se tiene que sentir orgulloso de lo que De es donde viene. y Claro. donde esté, porque ¿cómo tú entiendes que un español dentro de España diga que no se siente español? Eso como que no tiene sentido. Entonces, un puertorriqueño que no se sienta hispano, que no se sienta que sus raíces vinieron de España y que tenemos derecho a mirar a España más que a los gringos acá, pero lamentablemente por la política nos ha hecho enfocarnos más acá a los gringos que nuestra herencia hispana, pues eso es parte de la secuela que la Sí. política hace en el ser humano, pero yo creo que nosotros podemos, si queremos, acercarnos a España y sentirnos españoles, porque nosotros somos españoles, y yo me siento español, y así con orgullo, pero no puedo decir que me siento gringo o aunque esté aquí en Estados Unidos, mi sangre busca pues lo que soy, lo hispano, y por eso es que sigo hablando español, y si tú notas mi acento, no se me ha dañado con el acento del inglés, sino que conservo el español no tan bien hablado como lo hablan ustedes, porque se dice que aquí el hispano en Estados Unidos eh, ni sabe bien el inglés, ni sabe bien el español, porque se ha creado dentro de una cultura lo que se le llama Spanish English en cuanto al idioma, y que estamos ahí dañándonos nosotros mismos, pero es parte de la consecuencia de venir aquí a Estados Unidos. Bueno, pero lo de Spanglish también lo tenemos aquí. Y no nos olvidemos que el diccionario común que tenemos va integrando esas palabras. Es decir, que Sí, no es un idioma que sea diferente. Bueno, es que la pronunciación que ustedes tenéis, la pronunciación que tenemos nosotros es diferente, pero sin embargo, lo que es el conjunto del léxico es común. Y eso sí que lo tenemos. Y además utilizáis ustedes muchísimas palabras que aquí están en desuso, pero que siguen existiendo y tienen su significado. Y yo estoy de acuerdo contigo, Baulillo, en que hay un concepto que hay que tener claro. Los políticos no tienen nada que ver con el pueblo. Y muchas veces esa separación que hay entre el político y el pueblo se nota y se nota en esto. Entonces, cambiarlo. Bueno, es que tenemos que darnos cuenta de lo que antes señalábamos. Dicen, nosotros tenemos que encontrar nuestra propia identidad y luchar por ella. No estoy hablando de que haya una guerra interna, ni mucho menos, sino valorar lo que tiene y hacia dónde quiere ir. Y a partir de ahí, bueno, yo tengo una anécdota que yo creo que son curiosas. Yo creo que tú lo conoces mejor que yo. ¿Cuánta gente hay que se llame Manuel Delgado ahí? Que sin embargo no hablan nada más que inglés porque, bueno, pues se han integrado. Y sin embargo el nombre y los apellidos siguen siendo hispanos, ¿no? Yo creo que eso pasó, yo pongo muchas veces de referencia a lo que le pasó en Filipinas, donde su constitución está en español y sin embargo su idioma es inglés, con lo cual no son capaces de leerse a ellos mismos, ¿no? No son capaces de leer a sus propios autores. Eso es lo que no podemos perder. Y yo creo que es muy reivindicativo y muy de reivindicar que, bueno, el español en determinados estados, como en Florida, como pasa en California, el español sigue estando ahí a la voz de ya, ¿no? Creo que somos muchísimos hispanoparlantes y hay que reivindicar que ese idioma siga existiendo. Y claro, todo lo que sea integración lingüística también llega aparejado esa integración cultural. Tenemos una de las mejores sagas de escritores que hay en el mundo. Si es que tenemos premios Nobel en toda nuestra comunidad, hay que aprovecharla y hay que tirar un poquito de ella, cultivarnos de alguna manera y reivindicarnos como lo que somos. Bueno, no, a mí mis rasgos son más hispanos que los que podéis tener ustedes ahí. Eso no nos denigra ninguno de los dos, ¿eh? sí, mira, yo pienso, yo creo, en cuanto al idioma español del puertorriqueño, que se diferencia a cómo hablamos y expresamos
comparanza a otros países hispanos. Hace poco una señora me decía, a mí me encanta escucharte a ti, porque el español que tú hablas es un español antiguo que casi ya ni lo usamos aquí en España. Y yo dije entre mí, wow, me puse a pensar en eso y dije, quién sabe, ella tenga razón, porque nosotros somos una isla que estamos luchando por conservar nuestro idioma español, aparte de que Estados Unidos nos quiere imponer el de ellos. Y como nosotros no tenemos mucho contacto con la madre España, pues conservamos lo que aprendimos, el idioma español que nos trajeron ustedes de España. Ahora, como estamos alejados de España, pues conservamos ese español, si se puede decir, ese español antiguo, el cual no se usa mucho en España, algunas palabras, y le causa admiración a algunos españoles. Porque te digo, tuve otro persona que era un catedrático español que me dijo lo mismo, pero ese me lo dijo de otra manera, no muy amigable. Ese me dijo que el idioma que yo hablaba era un idioma Arcaico, antiguo, sí, que ya no arcaico. se usaba, arcaico, y que ya no se usaba y que debía por lo menos ponerme al día. Y yo pues me chocó eso y me molestó. Pero yo le escribí a él porque él me dijo que era un catedrático de alguna universidad en España. Y yo le escribí y le dije, mira, vamos a ser francos, yo y tú. Tú tienes razón 100%. Tú eres un catedrático y hablas el español mejor que yo, pero tú tienes que entender que yo vengo de Puerto Rico y Puerto Rico lleva bajo administración de Estados Unidos por más de 125 años y que se nos ha tratado de quitar el lenguaje español y que el lenguaje español que tenemos es el que ustedes nos trajeron de España. Y tú no trates de imponerme a mí de que lo que tú entiendes español, porque somos dos culturas diferentes, y tú tienes la bendición y la suerte de que tú puedas hablar el español mejor que yo, mientras yo estoy luchando aquí por sobrevivir y conservar lo poco del idioma español que sé y que nos trajeron ustedes en los siglos pasados. El Señor se puso a pensar. Luego me escribió y me dijo, oye, tú tienes toda la razón, discúlpame por la manera de haberte tratado. Al principio me molestó, pero luego dije, él tiene razón, pero es que yo tengo razón también. Yo no puedo hablarte un español perfecto como lo hablan ustedes, porque lo que yo tengo es un español, un residuo del español que llevaron ustedes a Puerto Rico y que nos han pedido a nosotros progresar ese español porque Estados Unidos con la tijera que tiene ha tratado de cortar la cultura hispana. Inclusive cuando los gringos llegaron a Puerto Rico lucharon por alejar a Puerto Rico de los países hispanos, porque ellos querían que Puerto Rico se deshiciera de los países hispanos y se concentrara solamente en Estados Unidos. No lo lograron. Pero bueno, yo creo que la capacidad de expresarse cada uno, la de cada uno. Y yo parto de lo que señalaba antes. Si no recuerdo mal, el español tiene ahora mismo alrededor de 90.000 palabras en su concepto, lo que es el diccionario en sí. Y creo que alrededor de una quinta parte, es decir, 15 o 20.000 palabras, son de origen hispano. Con lo cual, sobra. Y en lo de lenguaje arcaico, bueno, yo creo que eso forma parte también de la propia dinámica de la lengua, ¿no? Es decir, hoy mismo se están incluyendo muchísimos términos que se han castellanizado del inglés, con lo cual, bueno, es que el lenguaje, es que la lengua es algo vivo, no puede ser algo muerto. En esa evolución influye también, pues, cada uno de nosotros, nuestra forma de expresarlo. Que utilizamos unas palabras más sofisticadas u otras. Yo aquí siempre dicen que es que la gente que mejor habla de España son la gente de Valladolid. No sé si alguien quiere y tiene interés que lo mire. Para mí no es cierto, porque la construcción lingüística que mejor se hace es la andaluza. Pues nosotros utilizamos sujeto, verbo y predicado
en su correcto orden. Ya no hay cambio. Lo que es la semántica no tiene nada que ver absolutamente nada con la estructura del léxico. Bueno, mira, para eso están los catedráticos que se dedican a ese análisis y son los que los van poniendo en orden. Pero el pueblo llano habla en román paladino, que es una palabra de origen de la Edad Media. Y el román paladino es el idioma con el que podemos entendernos. Y cuando, valga la expresión, las misas dejaron de decirse en latín, se hablaban en román paladino. ¿Para qué? Para que tuviera mayor alcance hacia todo el mundo. Y yo creo que eso es lo que tenemos que entender. Hombre, somos de la misma cultura con una expresión diferente. No somos diferentes culturas. Tenemos la misma trayectoria y tenemos la misma forma de enfocarnos. Distinto es la política y distintos son los intereses. Eso es lo que hay que cambiar. Pero en lo que es la estructura, en lo que es el concepto de hispano, yo creo que está ahí y no debemos de perder. Lo que antes señalábamos, las raíces son fundamentales. Como perdamos la raíz, se nos escapa la tierra. Mi abuelo, que en paz descanse, decía que lo único que nos llevamos en el cuerpo son la tierra, porque nacemos sobre ella y nos entierran sobre ella. Lo demás, huelga decirlo, y no comparto para nada el menosprecio de nadie. Cada uno de nosotros podemos hablar como crea, mientras que seamos capaces de entendernos, y si no queda una frase muy bonita, ¿qué? Perdona, ¿me lo puedes decir? Y es mucho más fácil. Sí, pero una cosa y a mí me gusta de España y es que España nos acepta a nosotros tal y como somos. Correcto. Inclusive, aunque haya una poca variedad en cuanto a nos expresamos en español, pero no se lleva un racismo en contra de eso, en contra de lo que somos. Mientras aquí en Estados Unidos, aunque yo aprenda el inglés y si no lo hablo con el acento anglosajón porque soy hispano, ya ellos me están tratando racistamente. Aunque yo le entienda a ellos y ellos me entiendan a mí, tú me van a decir en la cara, oye, tú no eres como nosotros. ¿Por qué? Porque ellos no, en el lenguaje, en el modo de nosotros expresarnos, por más profesional que sea y sea lo que tú seas, ellos notan que tú eres hispano y dicen, no, nosotros somos aparte y ustedes aparte. Entonces es como me dijo a mí un gringo y le ha dicho a muchos puertorriqueños, le decimos, nosotros somos, por no decir colonia, somos territorio de Estados Unidos, tenemos la nacionalidad de Estados Unidos, la ciudadanía. ¿Qué nos dicen ellos? No nos importa. Tengan la ciudadanía de Estados Unidos porque nosotros los tratamos a ustedes como si fueran mexicanos ilegales. Y entonces yo digo, ¿en qué quedamos entonces? ¿Por qué entonces el puertorriqueño se afana en acercarse a Estados Unidos a pelear en guerra de Estados Unidos si nos van a tratar como ilegales De segunda, o de como segunda categoría. americanos? Entonces, es una cosa que Claro. yo no entiendo. Pero ahí es donde yo creo que está esa batalla cultural que yo señalaba. Es decir, Sí, si el propio pueblo no te das cuenta de que eres segundo plato, mal lo llevas. Es decir, es que tú tienes que luchar precisamente porque se te reconozca por encima de todo quién eres. Es que tienes que ser la persona en sí. No se puede permitir que nadie te subyugue ni que nadie te pise. No, no. Los derechos políticos no tienen nada que ver con los derechos personales. Y yo creo que eso es fundamental. O sea, si no somos capaces de luchar desde nosotros mismos, es complicado. Yo le digo a la gente cuando hablo con ella que lo más importante es que tú expreses tu forma de pensar. Oiga, sin faltarle el respeto a nadie, que nos podemos entender perfectamente. Pero si yo tengo mi opinión, contradícemela y corrígemela con argumentos, no con imposiciones, que yo creo que eso es lo que estamos hablando, ¿no? Pero tú lo apuntabas antes perfectamente. Si el propio puertorriqueño no se siente identificado con Puerto Rico de entrada, tenemos un problema. Y ahí es donde yo creo que está el caballo de batalla que hay que desarrollar. Pero son cuestiones políticas, no son cuestiones sociales. Evidentemente, si yo tengo que comer y lo que me venden vale 5 céntimos y aquello que tiene mejor presencia vale 20, tengo que comer. Pero no perdamos nunca nuestro origen y, desde luego, nuestra propia identidad. Repito el ejemplo que ponía antes de Filipinas, ¿no? Yo creo que es lamentable que no puedas acudir a tus propios ancestros, que decía que no conozcas tu propia cultura. Y eso yo sí. creo que es fundamental.
pero que ahí los gringos, como tú señalas, hacen una labor de mella muy importante, porque ellos en su formación y en su escolarización machacan cualquier cultura que no sea la suya, ¿eh? Y más el Sí, idioma, sí, ¿no? sí. Y nunca lo vamos a hablar igual con ella, porque mi hija vive en Inglaterra y me dice, papá, yo hablo inglés, pero no hablo el inglés del inglés que existe aquí. Y eso es que me entiendo con ellos, claro que sí, pero en el momento que me cambia la expresión, me pierdo. Por eso no habla. Y eso, nos guste o no nos Sí. guste, está ahí. Tenemos que rompernos a nosotros mismos y cambiar la propia esencia de vida. Pero bueno, Bueno, nuestra es labor lo está que inmensa. digo, que uno no se siente mejor más que en su propio Correcto. contorno. Me siento bien en el mundo hispano, me siento bien con los peninsulares, entonces, ¿por qué cambiar ese contorno y por otro que no me siento a gusto? Entonces, uno tiene que estar donde mejor se sienta. Correcto. Entonces, pues regresamos a nuestras raíces al mundo hispano. En general, te pregunto, ¿ha tenido algún contacto con alguna organización de Puerto Rico que te haya llamado la atención o que a ellos les haya llamado la atención hasta el momento? No, porque yo la vinculación que he tenido ha sido siempre desde el punto de vista de historia. Pues yo soy historiador, pero contemporáneo. Hombre, Ujú. conozco evidentemente nuestras raíces porque, como decía un profesor mío, si no conoce, no sabe las primeras reglas básicas, desde luego después poco puede interpretar. Pero bueno, yo aquí en esta ciudad hay muchísima gente que son venezolanos, que son peruanos, que son colombianos, sin problema. Hablo con ellos, me entiendo con ellos y repito, por eso bueno, pues, la forma de expresión que ellos tienen y el lenguaje que utilizan es totalmente diferente al mío, entre comillas, pero nos entendemos perfectamente y no hay problema. Yo creo que en mi caso no hay problema, pero no he tenido ese contacto, digamos, directo. Yo la única, conozco tres continentes ahora mismo, Europa, Asia y África. No conozco Oceanía, que lo veo difícil, y no conozco América. Yo no he estado en América, ni en el norte, ni el centro, ni el sur. ¿Que me gustaría Sí, conocerlo? Pues sí, porque no preocupa tampoco, pero sí conozco la cultura americana en todos sus conceptos, ¿eh? Porque sí que es verdad que, bueno, he leído muchísimo sobre ello, no solamente literatura, sino también parte de la historia tanto de México, como de Perú, como de Argentina, como de Paraguay, como de Uruguay, como de Puerto Rico. Es decir, que sí que es verdad que el bagaje de conceptos, pero bueno, son académicos, no son físicos, no son de contacto, ¿no? Pero no sí, desprecio de que en algún momento lo pueda tener con ellos. Y aquí las asociaciones que hay con las que tenemos más contacto, repito, son muy diversas, muy dispares y estamos ahí en esa fase ahora mismo de que nosotros queremos reestructurarnos nosotros y abrirnos por ahí el camino, bueno, hasta donde podamos llegar. Complicado, pero bueno. ok, me llama la curiosidad y te pregunto, siendo que en España vive diferentes hispanos de diferentes países hispanoamericanos, y sé que puertorriqueños últimamente están llegando a España, más que nunca, porque hay que decirlo así, se están acercando a España, quién sabe por los videos que hacemos nosotros Ajá. y porque llevamos 4 años pues hablando de España y conocen mejor y hacen preguntas y la entrevista que yo hago pues le ha captado la atención a muchos puertorriqueños. Mi pregunta es la siguiente, ¿ha tenido tú, te estoy tuteando nuevamente, eh, ¿o has Es que visto hispanos en España que hablan de la manera esta que yo vi una marroquí, una mujer hablando en España? No, que España tiene que darme ayuda, que tiene que mantenerme bien, que tiene que dar más dinero. Y yo dije, pero ¿y esta señora de dónde viene exigiendo tanto? ¿Ha visto algún hispano que de esa manera tan, yo no sé ni cómo decirte, que actúe como yo vi a esta señora, como si ella fuera, como que si España tiene que rendirle pleitesía y tiene que darme lo que a ella le dé la gana, una marroquí? Y yo dije, pero ¿qué es esto? vamos, primero, yo creo que los puertorriqueños que están viniendo a España se van a Madrid. Es que mayoritariamente Madrid absorbe casi el Sí, 70-80%
de todo lo que es la inmigración Es de un todo el imán. continente hispano. Y aquí esa demanda no existe. Es que nosotros tenemos ahora mismo un conflicto con lo que es el África, ¿no? Tanto con lo que se llama el Sahel, que fundamentalmente Marruecos, Mauritania, Argelia no tanto, pero Marruecos y Mauritania, y luego con todo lo que es el continente negro. ¿Por qué? Porque tenemos una invasión, porque es una auténtica invasión, que es lo que está llegando. Aquí tenemos una política de inmigración que no es correcta, porque nos gusta o no nos gusta. Aquí queremos gente que venga a trabajar, a participar y a integrarse dentro de nuestra cultura. No despreciamos a nadie. Por eso, de lo que antes decía, de que este país siempre ha sido tolerante y asimilar. ¿Por qué? Porque quien viene es bien recibido. Hombre, siempre que venga con condiciones normales. Pero sí que es verdad que las exigencias que producen este grupo de marginales, porque son marginales, marroquíes, o subsaharianos, que se llaman a todos los que vienen negros, pues son horrorosas. Lo que pasa es que yo digo que nosotros no podemos universalizarlo todo como se quiere entender, porque primero no Sí, tenemos recursos, es un país que no tiene materias primas, porque aquí las materias primas son escasitas, y en tercer lugar es que nuestra estructura política tampoco lo permite, porque hemos crecido en los últimos 5 años en 3 millones de habitantes. Eso no ha nacido en España, y eso está ahí. Mayoritariamente, repito, es que lo que estamos viviendo es una invasión de ese continente. Y esas son las demandas. La cultura hace mucho, y es lo que estamos hablando aquí. La gente que viene de Hispanoamérica viene con una pretensión básica de integrarse en la comunidad. Luego tendrán sus particularidades porque aquí cada comunidad tiene su propia integración, eso está claro. Pero sí que es verdad que la lengua facilita el que no haya esos roces sociales tan serios como se están produciendo. Aquí acabamos de tener un incidente en Salt, S-A-L-T, es una ciudad de Gerona, donde bueno, pues había un conflicto social producido por estos magrebíes que ha sido horroroso. Ya han tenido la intervención de la policía, está en todos los noticiarios que se puede ver a través de ahí. Eso no se produce con los hispanos. Muchísima razón, porque la integración cultural facilita la integración social. Y si tú buscas un trabajo, yo voy a muchos bares que hay aquí, bueno, bares, restaurantes, y te encuentras personal que es sudamericano y sin problema ninguno. Es decir, te atienden, se atienden. Y no tenemos problemas raciales, porque tampoco existe ese mal concepto de racismo, no existe, no, ni somos xenofóbicos. O sea, admiramos a la gente que viene a trabajar. ¿Por qué? Porque necesitamos también esa ayuda social. Ahora, lo que no queremos son parásitos. No tengo nada contra los parásitos, pero no quiero que nadie venga a abusar de la distribución de nuestra riqueza, porque es que nos daba mucho, ¿no? Y ese es el problema básico. Los suramericanos no nos producen a nosotros picazón de ningún tipo, de ninguno, porque, repito, la lengua nos facilita la comunicación y la comprensión y la ayuda, y normalmente es una integración social mucho más fácil que puede existir con estos personajes, porque luego ya tienen unas secuelas personales que son también serias, ¿eh? sí, No cabemos yo todos fui, en España, ¿eh? España es muy chiquitita. no, España es grandísima. Yo creo ¿Qué va, qué va? que, fíjate que yo creo que España, los políticos españoles deben acercarse a Hispanoamérica y atraer a aquellos que quieran ir a España, a ayudar a España, a echar hacia adelante, a trabajar, a esforzarse. Y no, no es que yo sea racista, porque no lo soy, pero si España se va a seguir llenando de gente que no aportan nada y que lo que traen es problemas, yo prefiero hacer leyes flexibles, atraer hispanos que vayan a construir un España y echar a España a seguir hacia adelante. Por eso yo creo que el puertorriqueño tiene mucho, si va a España, que aportar, porque el puertorriqueño, la mayoría son bilingües, habla inglés, español. Muchos han aprendido muchísimo de lo que tiene Estados Unidos, porque hay que ser franco, nosotros no odiamos a Estados Unidos. Nosotros hemos adquirido muchos conocimientos de Estados Unidos que podríamos aportarlo en España y contribuir a que España eche hacia adelante. Y por eso yo creo que si algún día al puertorriqueño se le da la nacionalidad española y deciden ir a España a vivir, muchos tendrán, pero mucho que aportar a España, porque llevamos
de los dos mundos. Llevamos de Puerto Rico y llevamos de la experiencia que hemos adquirido en 125 años de Estados Unidos. Así que eso nos hace a nosotros un poco diferente a otros países hispanoamericanos. No sé cómo tú lo piensas. Totalmente de acuerdo. Además, yo creo que la postura política coherente sería esa, por lo que antes estábamos apuntando. Es decir, la capacidad de integración que tiene el puertorriqueño es fácil. Primero, por el doble idioma cada vez se está necesitando más. Pero es que aparte de eso es la voluntad de querer y la voluntad de integrarse, que eso es, yo creo que es fundamental, no crea conflicto social. Y lo lógico sería, pues bueno, eso, que vinieran aquí y que pudieran participar. El mecanismo, lo más normal sería la doble nacionalidad y la presencia, bueno, pues, dentro del país en todos los sectores que sean fáciles, porque aquí demandas de empleo hay para todo. Pero antes lo apuntabas tú y ese es el problema que tenemos con esa inmigración irregular que está llegando. Y se está provocando un cambio cultural y social, ya porque hay una presión muy alta sobre lo que es nuestra propia cultura. Y ahí es donde yo redundo. Es decir, ustedes cada uno tendréis vuestra propia significación, pero el concepto general existe, ¿ya? Porque la religión, la religión será la que sea, pero desde luego el concepto religioso existe, el concepto histórico también lo tenemos, el concepto político también sabemos entenderlo, y luego el concepto de integración no hay problema ninguno porque la lengua nos facilita precisamente esa integración. Pero estamos hablando de medidas políticas y actualmente lo que tenemos en este país es muy complicado, porque tenemos un parlamento que bueno, no tenéis nada más que echarle un vistazo y veis la disgregación que existe dentro de los grupos, porque tampoco los grupos mayoritarios se ponen de acuerdo para realmente hacer un cambio que es necesario. Eso, yo creo que en España yo creo que hay muy poca gente ahora mismo que no vea la necesidad de una vuelta no al pasado, sino una vuelta atrás y recuperar un poquito nuestra propia identidad personal que también la estamos perdiendo, ¿no? A Sí, ver qué nos yo encontramos en los fui, próximos años. yo fui a España y viajé por diferentes lugares de España y yo hablaba con la gente porque hacíamos reuniones y me invitaban a que hablara a grupos de organizaciones, y 50, 60 personas. Y muchos decían, me sorprende, es admirable de que ustedes los puertorriqueños quieran algunos regresar a España, mientras que hay otros que quieren alejarse de España y viven aquí dentro de nosotros y quieren separar a España, mientras ustedes quieren acercarse. Entonces, pues eso le causaba maravilla y digo yo entre mí, sí, causa admiración, porque después de tantos años encontrar su grupo de puertorriqueños que quieran acercarse a España y que ha salido en las noticias, pues es impresionante, ¿no? Hombre, aquí tenemos, antes lo señalaba, tenemos una región que quiere separarse de España, ¿no? O sea que, y mayoritariamente lo más curioso es que desprecia lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, no quiere gente que venga de Sudamérica porque hablen español, para cambiar todo el concepto idiomático, ¿no? Aquí yo creo que el puertorriqueño aprende y entiende como entendemos la mayoría de nosotros, que mi utilidad está donde yo pueda tener una vida sana, una vida normal y donde yo pueda vivir y puedan vivir mi hijo. Yo creo que eso es básico y fundamental. Repito, el problema que tenemos es un problema político, no es un problema cultural y no es un problema de choque, porque nos entendemos perfectamente. Cada uno tenemos nuestra particularidad, forma de entender el mundo, pero bueno, eso es lo que nos permite poder dialogar y poder cambiar e intercambiar formas y expresiones. Pero lo demás, la modificación única pasa por la política. Y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer nuestra labor, tanto ustedes como nosotros, es decir, convencernos a nosotros mismos de la necesidad de integrar estos, que no son mundos diferentes, sino que son mundos igualitarios, pero que deberían de estar, bueno, un poquito más cohesionados y un poquito más cerca. El problema político es muy complicado, yo lo veo muy complicado de resolver hoy por hoy, ¿no? No solamente porque hay gente que sea reactiva a, no quiera, sino que hay mucha gente de la que quiere que tiene unos intereses que creen que pueden llevarlo a su efecto y no. Eh, Tiene un camino muy largo. Ahora mismo estamos en una situación en Europa, por ejemplo, que se quiere crear un ejército.
Y un ejército no se crea en 5 minutos. Claro, ¿cómo integra a 27 naciones con un concepto común? Muy complicado. Pues, incorporar alguna nación más, todavía más. El factor lengua yo creo que es fundamental. Y el factor cultura también ayuda. Pero el factor político hoy por hoy aquí en este país es muy complicado de resolver, vamos. A Sí, corto sí, plazo, ¿eh? sí. Ese proceso que quiere crear Europa ahora, eso toma más de 10 años, no es de la noche a la mañana. Es Correcto. muy complicado y como está el mundo hoy día, pues, no sé, quieren tomar las cosas a la ligera, cambiarlo, Yo, pero es imposible. es que además, yo mantengo la teoría de que Europa no se ha convertido en lo que pretendía ser, una federación de estados, ¿no? Con un núcleo común que estaría en Bruselas, de donde existiera realmente una dirección, sino que seguimos siendo un mercado común. Y en eso yo creo que es donde tendría que estar la labor de España con respecto a eso, a nuestro entorno hispano, porque el Mercosur está ahí y tenemos una capacidad de atracción de todos esos productos que hoy por hoy son fáciles. Pero es que económicamente nosotros no somos hoy independientes. Somos dependientes de los fondos europeos y de la participación que tenemos en esos mismos fondos europeos. Bueno, repito, Entonces, es yo te muy pregunto, complicado. ¿Perdón? un mercado común. Pero como un mercado común, si yo vi hace poco un granjero español botando la leche por montón porque los europeos no querían comprársela a España Sí, y claro. dijo, prefiero entonces tirarla y botarla porque no la voy a regalar a los europeos. Entonces, ¿de qué común hablan ellos? Claro, es que la estructura que se crea en los años 60 es el mercado común europeo, que nace de la integración del hierro y el acero, porque era lo que necesitaban como materias primas, y de ahí da origen a una integración política. Pero efectivamente, es que tenemos un mercado común donde cada país lo único que ha hecho ha sido liberalizar fronteras. O sea, entre las 27 comunidades ahora mismo, teóricamente no hay fronteras, hay controles, pero no hay fronteras. ¿Qué ocurre? Porque nosotros muchos de los productos españoles, tanto agropecuarios como de importación y exportación, los destruyen en Francia cuando pasan. ¿Por qué? Porque es que no existe un control formal y no hay una idea integrada de lo que es el concepto de Europa. Es decir, Europa ahora mismo existe en papeles, pero no existe en la mentalidad. El europeo no nos sentimos europeos y eso, bueno, pues nos guste o no nos guste, es muy difícil de soslayar. Bueno, ahí estamos y repito, ahí tenemos el mercado, lo único que nos ha facilitado es una moneda común que hace competencia al dólar y que lo único que tenemos es eso, porque tampoco tenemos una capacidad de reserva suficiente como para abordarla, ¿no? Ahora ya se nos está amenazando con la creación de un euro digital con la finalidad de hacer Hmm. desaparecer prácticamente toda la economía base de cada uno de los españoles que estamos aquí y supuestamente de los europeos. Los europeos tienen más capacidad de manejo. A ver si nos enteramos que bancos americanos son los que tienen poderío para intentar hablar con ellos. Es muy complicado en ese sentido. Por eso me refería al mercado común. El mercado común en realidad es un mercado, no es Sí, una unidad política, porque políticamente no vamos todos a la misma paz, no tenemos una política exterior que realmente sea seria, no hemos tenido una política de defensa porque hemos dependido de la OTAN y subsidiariamente de los Estados Unidos y ahora queremos separarnos de alguna manera porque nos amenaza Trump con la presencia de aranceles de hasta el 200% para algunos de los productos que en España, por ejemplo, afectan mucho porque la calidad de los caldos, de los vinos que hay aquí, son muy buenas. Y claro, si machaca ese sector, uno más que queda fuera y no tenemos una capacidad de crear mercados exteriores. Por eso decía lo del mercado común. sí. Comúnmente no funciona, porque se destruye materia y además tenemos los terceros países que están asociados, como en este caso en Marruecos, incluso Sudáfrica, ingresan la mercancía con más facilidad que tenían, por ejemplo, los agricultores andaluces para llevarla a Francia, Alemania, mercado común. No No sé, ocurre. yo pienso a veces que España debía de hacer convenio con Hispanoamérica, que sería como un plan B en caso Sí, que la Unión Europea falle en ciertos aspectos y que no perjudique la economía española, pues a atraer el mercado hispano a España.
más y un acercamiento entre Hispanoamérica y España, porque el continente hispanoamericano, si no lo sabe aprovechar España y que debe aprovecharlo, al fin y al cabo, quien se va a aprovechar de Hispanoamérica o son los chinos o son los gringos que ahora se están dando de cuenta que los chinos le están robando las manzanas en el mismo patio. Claro, es que está ahí. Hombre, aquí se hace siempre el mismo ejemplo comparativo, ¿no? Igual que los ingleses crearon la Commonwealth, nosotros podíamos crear ese mercado, aunque sea un mercado, por eso hablaba al principio de cultura, sociedad y economía, porque yo creo que son los tres factores donde podemos ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo la hegemonía. Ahora Europa, todo el choque que tiene es porque necesitamos unas relaciones internacionales frente a Rusia, frente a China y frente a Estados Unidos. Claro, Estados Unidos, lo que tú señalabas, se está dando cuenta de qué mercado está perdiendo y está intentando monopolizarlo de alguna manera. Sobre todo la captación de recursos, porque los norteamericanos no sacan petróleo de su tierra, lo buscan fuera. Y eso Sí. es, ese expolio que producen continuamente es lo que se está viviendo. Y eso es lo que realmente está haciendo Trump. Trump lo que está haciendo es apropiándose de todas aquellas materias primas que puedan y se las permitan, ¿no? Sí, A lo de él partir lo de ahí, guarda en caso de una sí, supervivencia. sí, sí, sí. Bueno, yo me acuerdo Eh, cuando leía algo de economía que los grandes petroleros que navegan por el Atlántico portando millones de toneladas de petróleo precisamente, bueno, como depósito secundario a sus necesidades. Y Alaska que la tienen ahí, que no sacan un solo litro de petróleo porque, bueno, son interesantes. Pero repito, yo creo que efectivamente una de las acciones posibles sería precisamente esa, la de crear un mercado común con Iberoamérica, con Hispanoamérica y extenderlo. Hemos tenido esa facilidad, no se hace. Ahora mismo la política exterior no la hace nuestro rey, la política exterior hace nuestro gobierno. Y desgraciadamente tenemos un gobierno que mira para unos intereses unos intereses que son demasiado espurios, ¿no? Porque potenciar a Venezuela, con todo el respeto que me merecen los venezolanos, potenciar a Cuba, con todo el respeto que me merecen los cubanos, o potenciar Costa Rica, yo creo que teníamos que ser un poquito más integradores de ese mercado. Que aquí vienen muchísimos productos de Perú, que vienen muchísimos productos de Colombia, pero bueno, son contratos particulares, no son a nivel de Estado, ¿no? Yo creo que eso había que hacerlo, pero no tenemos una política exterior lo suficientemente interesante como para ofrecer a esas empresas la captación de esos productos y facilitar unos mercados de intercambio. Nosotros tenemos capacidad tecnológica que se puede exportar. Aquí se construyen barcos, se construyen submarinos que se venden en todo el mundo, ¿no? O sea que esa tecnología debía de explotarse, sí. Debería de exportarse también, pero internacionalmente todavía no tenemos significación. La hemos perdido, ¿eh? Desde sí, 2008 hemos perdido la capacidad de influencia exterior significativamente. sí, yo creo que España debía tener un plan B en caso que se pudiera zafar de la Unión Europea, de todos esos aranceles que quiere poner Estados Unidos. Porque mira, yo te doy el ejemplo de Puerto Rico. Puerto Rico, todos esos aranceles que le van a poner otros países a Estados Unidos en la guerra esa, pues indirectamente se la están poniendo a Puerto Rico. ¿No? Canadá mismo, la cónsul de Canadá en Puerto Rico dice, estoy impresionada de los puertorriqueños porque los puertorriqueños no le prestan atención a esta guerra de aranceles como si a ellos no les fuera a afectar. Y comenzó ella a mencionar todos los productos que manda Canadá a Puerto Rico y que le van a poner aranceles por culpa de Estados Unidos y que Puerto Rico no puede defenderse porque Puerto Rico es colonia, que si Puerto Rico hubiera sido un país, decía, pues no me va a Hasta afectar que los aranceles de Estado que le pongan a Estados Unidos porque nosotros somos independientes, pero no, estamos pillados. Y tras que nos van a poner aranceles, también tenemos pues una ley de cabotaje que nos pone Estados Unidos, que si Estados Unidos fuera tan amigo de nosotros como nos dice, se debe acercar a nosotros y decirnos, mira, yo sé que por culpa de nosotros, los aranceles que otros países
nos van a poner a nosotros de castigo y que le va a afectar a ustedes, pues nosotros no queremos que le afecte a ustedes. Por lo tanto, le vamos a quitar la ley de cabotaje para que ustedes se puedan defender económicamente. Pero ni eso hacen ellos, sino que por encima de esa ley de cabotaje que nos tiene agarrados por el cuello, ahora viene Canadá, México, que es un país hispano, pero aunque quieran ellos ayudarnos, que somos hispanos de parte y parte, no pueden porque somos colonia de Estados Unidos. Ahí estamos llevando la consecuencia doble. Y si le va a ir bien duro económicamente a Estados Unidos, peor nos va a ir a nosotros en Puerto Rico. Hombre, yo creo que ahí es donde está el problema. Si un país no es soberano en su riqueza y en su gente, es muy complicado. Y Sí, desgraciadamente los americanos, lo que antes señalábamos, así, ellos, el control absoluto de todo aquello que les interesa. Pero la decisión está en la política interior y Estados Unidos, yo no creo que va a crecer en territorio, pero sí va a crecer políticamente en los contactos. Lo que el sentido de Canadá no es apropiarse tanto del territorio como si eliminar los 98.000 millones de dólares que creo que se gastan en sí, fronteras, ayuda y demás. Trump lo que quiere es liberarse de todas las cargas económicas que tenga en cualquier sitio, con la finalidad, evidentemente, de ayudar a su país, a América, ¿no? En las repercusiones que eso va a tener a terceros, pues la que tú señalabas, ¿no? Es decir, Puerto Rico, que no llega a ser ese Estado asociado, que no está integrado dentro de la comunidad de los 51 Estados americanos, pues sufrirá en medida de lo que ellos entiendan hasta las restricciones que puedan permitirse. Pero lo que hablamos, es decir, si el puertorriqueño no se va dando cuenta de cuál es la dependencia, cuál es su necesidad de cambio, no salimos, no se sale de ahí. Las posibilidades que se pueden ofrecer de terceros países, en este caso de España, están también limitadas porque nosotros pertenecemos a una comunidad que es la comunidad europea. Entonces tampoco podemos atraernos, como no sean convenios paralelos. Repito, lo ideal sería que la política exterior española permitiera esos continuos contactos con Hispanoamérica, de alguna manera, para crear vínculos económicos, vínculos sociales y vínculos culturales que permitieran atraer no solo a gente, sino también productos agropecuarios o industriales y hacer intercambios. Que no nos olvidemos que España en su momento fue el nexo de unión entre Europa y todo el concepto hispanoamericano. Hoy se lo hemos dejado a los chinos y los chinos son los que están dominando el mercado en todos los sentidos. Compran deuda, sí. construyen puertos y aeropuertos y se quedan con los países, ¿no? Eso lo hemos visto en Bolivia, en Venezuela, donde se han quedado con todo el arco minero y con toda la minería que puedan, ¿no? Muy complicado Sí. salir de ello. La formación tiene que ser del corazón interior. Si no convencemos a nuestros propios coetáneos, a nuestros propios compañeros, a nuestros propios paisanos, no salimos de ella. ¿Eh? Yo lo veo complicado, de todas formas. Bueno, Manuel, ha sido un privilegio tenerte a ti conmigo aquí en la radio La Voz de Borinquen y en La Voz de Borinquen en YouTube, el canal. Y te doy la bienvenida y ojalá que podamos trabajar juntos para el bien tanto de Hispanoamérica como de España allá. Así que cuenta conmigo para cualquier cosa que tú necesites y estoy a tus órdenes tanto aquí en la emisora de radio como en el canal de YouTube. Perfecto. Agradecido a ti y a la comunidad por abrirme esta pequeña ventana y que consigamos realmente los objetivos que tenemos, tanto vosotros como tenemos nosotros, y que lleguemos a ese fin común. Muchísimas gracias. Pues encantado y espero que esta no sea la primera ni la última vez. Nos mantenemos en contacto. Pasa buenas tardes o buenas noches. Aquí Ya ya está buenas oscureciendo noches. allá. Sí, yo Aquí ya apenas buenas. tengo aquí las 3:30 de la tarde. Está de Y día aquí completamente. las 8:30 ya. Aquí ya Oh, está sí, oscureciendo y ya nos vamos despidiendo. Casi casi sí, para la cena y para la cama. sí, así es. Pues Estupendo. encantado conocerte y hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Seguimos en contacto. Sí.